Damos inicio al programa La Chamusca, un espacio para la formación política e ideológica, como parte de la Escuela de Análisis de la Realidad que realiza el Colectivo de Educación y Formación Popular Ishimuleu. Este es un programa para el análisis y el debate, en donde haremos entrevistas, recordaremos hechos históricos de nuestro país y del continente. Nos conectaremos con el arte popular, la educación y formación. Es un espacio para reflexionar. ¡Y empezamos! Buenos días tengan todas y todos. Damos inicio al programa La Chamusca. Es un viernes, aunque no un viernes cualquiera, ya que hoy el calendario marca 11 de septiembre, fecha que recordar a través de la historia. Gracias, Jania. Como lo decías, esta sección llamada Memoria Histórica es un espacio en donde vamos a tocar hechos históricos. Esta sección la realizaremos en próximos programas, ya que es importante recordar para no olvidar. También se conmemora el asesinato de Salvador Allende, que fue el 11 de septiembre de 1973. Él fue un médico cirujano y político socialista, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte. Allende encabezó el proyecto que buscó instaurar el socialismo por la vía democrática. Fue coautor de un plan de salubridad nacional y sobre unificación de los servicios de sanidad. La muerte de Allende tuvo lugar durante el golpe de Estado comandado por el general Augusto Pinochet. Continuando con los acontecimientos, en este programa vamos a dedicar a la vida y obra del compañero Rolando Morán, artífice y firmante de los acuerdos de paz. Pertenecía a la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG y al Ejército Guerrillero de los Pobres EEGP. Tenemos a compañeras y compañeros que nos estarán platicando sobre la vida y obra de Rolando Morán. Vamos a comenzar con la compañera Silvia Solórzano, miembro del Centro Rolando Morán, que nos va a platicar sobre este centro. Bienvenida. Buenos días, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Gracias por la invitación a este programa especial de memoria histórica, en donde pues está rememorando la vida, la obra del compañero Rolando Morán. Yo quiero hablarles que desde hace más de 10 años, un grupo de compañeras, de compañeros, sus hijos, decidimos organizarnos y se creó el Centro Rolando Morán. Esta es una asociación que en un inicio era fundamentalmente para escritos y obras de Rolando Morán. Ahora la hemos ampliado un poco al concepto de memoria histórica y tomando otros datos, pero que sí pensamos que es la mejor manera de reconocer su vida y su obra. El Centro Rolando Morán, cuando nació y durante todos sus primeros años, fue dirigido por el compañero Enrique Corral, el compañero Abel, quien junto con otros compañeros seleccionaron textos, prepararon ediciones y así se han rescatado varios escritos muy importantes, vigentes para analizar la situación actual, vigentes para tener una perspectiva de lucha y útiles pues para las nuevas generaciones que le den continuidad a la lucha revolucionaria. Así es que hay escritos, hay ediciones con escritos sobre pueblos indígenas, sobre documentos que fueron fundacionales del Ejército Guerrillero de los Pobres, muy útiles para que sea recordado ese momento histórico. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Silvia. Es importante reconocer y no olvidar todos estos hechos y estos escritos para seguir teniendo una perspectiva de lucha. En continuidad al tema, el compañero Sergio nos cuenta quién fue Rolando Morán. ¿Quién fue Rolando? Es la pregunta.
Difícil de responder. Sin embargo, no es difícil decir que fue el autor de varios análisis de coyuntura y ensayos de naturaleza política, siendo los más relevantes, porque marcaron hitos históricos, la Carta de la Guerrilla Edgar Ibarra y del escrito conocido como Documento de Marzo, siendo documentos que correspondieron a crisis de desarrollo guerrillero en momentos y situaciones políticas diferentes. En lo personal, y creo no equivocarme, fue el principal artífice de la unidad de los revolucionarios guatemaltecos en armas al constituirse la Unidad Revolucionaria Guatemalteca. Lo conocí en La Habana un día de enero de 1967. Yo era combatiente clandestino urbano desde 3 años antes. Fue la víspera de la formación del primer núcleo de combatientes que él organizó y formó mediante sesiones de profundo estudio político, núcleo que posteriormente en su desarrollo constituyó el Ejército Guerrillero de los Pobres. Fue tenaz y perseverante estratega. Como organizador revolucionario, estuvo en desacuerdo con ideas del PGT en relación a las concepciones revolucionarias que éste sustentaba en aquellos años de incipiente perspectiva en cuanto al devenir de la revolución. Junto a Turcio Lima, fundó la guerrilla Edgar Ibarra, cuyo asiento fue en la Sierra de las Minas, del lado occidental en los territorios indígenas de la etnia Quechí, por el lado del río Polo Chico. Ahí germinaron sus primeras ideas en cuanto a la incorporación y participación de las etnias indígenas en la revolución, en la concepción de la lucha política de masas y en lo político-militar, incorporándose a las filas guerrilleras. Parecerá irrelevante, pues hoy día la presencia y participación de todas las etnias está en los movimientos sociales. Esto no existía antes, ni siquiera como idea, y menos como praxis. Se dice que algunos revolucionarios decían que los indios solo servían para engrosar las filas del Ejército Nacional. Su calidad de revolucionario marxista-leninista, como conductor y organizador en el proceso insurreccional revolucionario, fue determinante en el marco de las conversaciones de paz para imponer y arrancar de raíz acuerdos de inconmensurable esencia, banderas caídas que los movimientos sociales no han tenido la capacidad de levantarlas. En su juventud enfermó de tuberculosis y estando en la guerrilla Edgar Ibarra tuvo otra recaída. Y solo a instancias del comandante Che Guevara fue que aceptó salir a curarse. El pulmón derecho, destrozado por la enfermedad, se lo redujeron a una pasa para contener la infección. En esas condiciones de insuficiencias físicas, con un solo pulmón, vivió los rigores de la lucha guerrillera en selvas y montañas donde operaban los frentes guerrilleros del Ejército Guerrillero de los Pobres, su organización, de la cual fue fundador y comandante en jefe. Posterior a la firma de los acuerdos de paz, se fundó el partido político URNG, con la idea de dar continuidad a las luchas revolucionarias por vías políticas. Rolando fue electo como su secretario general, cargo en el que estuvo algunos años antes de su desaparición física de las luchas del pueblo guatemalteco. Creo que murió asaltado de una profunda preocupación del devenir de las luchas revolucionarias en el marco de las leyes del sistema y en el terreno del sistema. Todo lo contrario a la lucha de guerra de guerrillas, a la guerra de todo el pueblo, a la guerra popular. Fue un honor para mí haber servido bajo su mando y orientación. Fue el más preclaro dirigente revolucionario guatemalteco que conocí. Gloria eterna al comandante Rolando.
Escuchamos al compañero Sergio, quien es un compañero revolucionario que estuvo al lado de Rolando Morán en la lucha por subrayar una nueva visión de dirección política en el país, dirección que alcanzara los objetivos de transformación que corresponden a una revolución. Tienen el mérito de creer y de conocer el poder de la unión del pueblo. Nos dejaron la brecha inicial para provocar los cambios sociales, políticos, redireccionar la economía del país y revaluar y valorar la cultura, integrando una nueva sociedad. Tuvieron esta visión, fue un sacrificio enorme, fue su forma de lucha y por lo tanto cumplieron con el compromiso revolucionario. Hoy en día y entonces, este es un esfuerzo que corresponde al mérito. Tenemos a la compañera Alda Estela Maldonado, fue secretaria general de la URNG, compañera destacada y dirigente. Bienvenida. Hoy, recordando a Rolando, lo que quisiera decir que Rolando fue parte de una generación que vivió una época de grandes cambios en el mundo y en Guatemala, y fue susceptible a esos cambios, participó, influyó y se enriqueció de ellos. Hablo de la revolución en Guatemala y las revoluciones en América Latina, las luchas de liberación y anticolonialistas de África y Asia. Creo que algún día se conocerá más de su vida y del papel que jugó. De esas experiencias se nutrió e indudablemente lo marcaron. Su relación con lo más lúcido del pensamiento de políticos, artistas e intelectuales del mundo fue permanente. Rolando fue un hombre de una gran cultura. Lo recuerdo en la ciudad y en la montaña, leyendo 3 o 4 libros a la vez, artículos políticos en 2 o 3 idiomas. Era serio, de pocas palabras, pero sin embargo cálido, abierto a escucharnos, a sus compañeros, en temas políticos y personales. En la montaña forjó relaciones de confianza con compañeros y compañeras. Yo lo recuerdo permanentemente ensimismado en sus pensamientos, indudablemente relacionados con el desenvolvimiento de los acontecimientos políticos y del movimiento revolucionario, y en el constante quehacer. Escuchaba y demandaba información, y uno sabía perfectamente que las orientaciones y las elaboraciones sobre táctica y estrategia eran producto de ese escuchar, de la experiencia que recogía de cuadros y de combatientes. También me parece que es algo muy importante de comentar en esta ocasión, es cómo Rolando fue una persona tan cuidadosa con los recursos materiales de la organización y además extremadamente austero para sí en los aspectos materiales. Jamás le conocimos un lujo, un gasto superfluo. Era amante de la música clásica, la escuchaba en un pequeño radiecito de baterías, hasta que en un momento dado nos dimos cuenta y le compramos un sencillo equipo de sonido. Cuando fueron depositados los restos del Che en Santa Clara, me comentó que quería ir a ese homenaje, pero iba a ver cómo conseguía para el pasaje. Así era Rolando. Forjador junto a otros compañeros y compañeras del EGP, amó entrañablemente a su organización, al EGP, pero luchó y defendió la unidad revolucionaria como una necesidad histórica y como condición para avanzar. Fue nuestro máximo dirigente. Aceptó serlo como una responsabilidad, como un deber, sencillamente. Fue para nosotros el hermano mayor con mayúsculas. Gracias, compañera, por tus palabras, y como tú lo decías,
Él luchó y defendió la unidad revolucionaria como una necesidad histórica y como condición para avanzar. Compañero Tomás, cuéntenos en dónde conoció a Rolando Morán y más o menos entre qué fechas. Conocimos a Rolando en noviembre de 1965. A partir de ahí fue nuestro responsable y posteriormente nuestro jefe, comandante en jefe en todo momento. De las cosas más importantes, se puede hablar mucho de Rolando, pero de las cosas más importantes que quisiera decir en este momento son: uno, su preocupación permanente por la unidad de las fuerzas revolucionarias. En ese sentido, él fue un gran constructor de la unidad y de URNG. Y el otro aspecto es la preocupación permanente que tenía por la situación de los pueblos indígenas y la necesidad que había por cambiar todo eso. Él en ese sentido fue un gran precursor de los planteamientos en este sentido contenidos en los acuerdos de paz, principalmente en el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. En el caso del impulso de la unidad, decía él, hay que impulsar la unidad y construir la unidad sin soslayar los problemas, resolviendo los problemas y avanzando en la construcción y logro de la unidad revolucionaria. Esto junto a sus demás compañeros integrantes de la Comandancia General de URNG. La actitud de Rolando era una actitud permanente de pensar en la revolución no solo en Guatemala, sino en los demás países vecinos. En ese sentido fue conocido y respetado por otros dirigentes revolucionarios de América Latina e inclusive de otros continentes. Rolando vivió luchando toda su vida, congruente con sus valores, sus sentimientos y sobre todo con sus principios. Fue un grande y auténtico dirigente de los revolucionarios guatemaltecos e incluso trascendía a nuestro país su importancia y su interés permanente. Fue conocido y respetado por otros dirigentes revolucionarios de América Latina e incluso de otros continentes. Es con mucha admiración y con respeto que se expresan todos los que cariñosamente recuerdan al comandante Rolando Morán, porque estaba comprometido con la lucha y con poder llegar a ver la unión de los pueblos guatemaltecos y la evolución del país, tanto en lo social como en lo político y en lo económico, y también fomentaba la educación de los pueblos en contra de la analfabetización. Hoy lo sabemos porque lo podemos ver a través de sus entrevistas y de otros documentos que él priorizaba entre diligencias para con el pueblo la educación. Vamos a ir a una breve pausa, síganos sintonizando por Radio Fejer 1420 AM. Regresamos del corte. Vamos a continuar con la compañera Eva Galich, quien nos seguirá platicando sobre el compañero Rolando Morán. Te escuchamos. Para mí Rolando fue una persona ejemplar en todos los ámbitos de la vida. Fue un luchador incansable, un revolucionario íntegro, convencido de su proyecto de lucha y de vida, intransigente con lo que pudiera tener consecuencias negativas para ese proyecto, y al mismo tiempo un hombre con una gran humanidad y una ternura increíbles. Tuve la suerte de estar cerca de él y de conocerlo en todos los ámbitos de su vida. Fue un ejemplo para mí. Gracias, compañera. Ahora vamos a escuchar a la compañera Alejandra Anderson. Bienvenida. La vida es lucha y se lucha siempre.
Esa fue la consigna de Rolando Morán. Esa fue la consigna que nos imprimió a cada uno de los miembros del EGP, organización en la que él fue fundador y artífice de toda su estructura para llevar a cabo una lucha de guerra de guerrillas, una lucha para y por el pueblo, una lucha para terminar con la injusticia, con el hambre, con la desigualdad. No se ha logrado totalmente eso, pero dejó las bases sentadas, dejó las bases para que nosotros continuemos en ese bregar diario, en esa necesidad de hacer de nuestra vida esa lucha, esa vida, seguir su ejemplo. Él era un ser humano lleno de amor y ternura que la daba a los niños, que la daba a los hombres necesitados, a las mujeres llorosas, a las mujeres que en determinado momento perdieron a sus compañeros, a las mujeres para que siguieran luchando, a los hombres, a todo el mundo. Siempre fue un ser humano con una ternura muy especial. Fue un ser humano que cuando se ponía a redactar un documento de línea, no había ni siquiera quien lo parara a comer. Había que llevarle la comida y dársela verdaderamente en la boca. Era un compañero lleno de muchas virtudes y, por supuesto, más de algún defecto. Pero en este día, hoy quiero decir que el ejemplo de Rolando debe seguir vivo, debe de seguir entre nosotros. Que lo que él hizo no quede en el aire. Estudiemos su línea, estudiemos sus preceptos para poder liberar un día a nuestra Guatemala, a la Guatemala que él quería. Compañera Alejandra, muchas gracias por esas palabras. Vamos a continuar. Para finalizar, tenemos al compañero Pablo Seto. Bienvenido. Ricardo Ramírez, comandante Rolando Morán, del Ejército Guerrillero de los Pobres EGP y miembro de la Comandancia General de URNG, murió el 11 de septiembre de 1998. Un destacado dirigente sindical que, como muchas otras guatemaltecas y muchos otros guatemaltecos, frente a la invasión del gobierno de Estados Unidos en 1954, que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, optó por la guerra de guerrillas para la Revolución Guatemalteca. Al recordarlo, me viene a la memoria dos hechos. Uno, nos comentó en la montaña que le había impresionado mucho que en las primeras columnas guerrilleras en la Sierra de las Minas, en la década de los años 60, se había encontrado con combatientes indígenas del pueblo Maya Achi. Posteriormente, en otra plática, también en la montaña, en la década de los 80, nos comentaba que le impresionaba mucho que la gente indígena, los combatientes indígenas, las comunidades indígenas, a pesar de las masacres, la persecución, la tierra arrasada, el genocidio cometido por el ejército de Guatemala, la población indígena seguía resistiendo. Seguía habiendo combatientes indígenas y se mantenía la guerra de guerrillas. La convicción se fue trascendiendo en actividades, en discusiones, en líneas de trabajo, que llegó hasta la firma de los acuerdos de paz. Por eso explica que en los acuerdos de paz firmados en 1996, uno de sus principales contenidos es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Gracias, compañero. Vamos a ir a un corte. Sigan sintonizando La Chamusca por Radio Fejer 1420 AM. Regresamos. En defensa de la tierra y el pan para no morir. Regresamos del corte.
Ahora vamos a escuchar un fragmento de Rolando Morán que habla de la unidad y la importancia de seguir la lucha. Hasta la victoria siempre venceremos. Al iniciar este nuevo rumbo inédito, complejo, inexplorado, pero pertrechados de grandes experiencias, de inmensas potencialidades y esperanzas generalizadas, debemos hacerlo con toda decisión, con plena confianza, con gran combatividad, afianzados y afirmados en que cumplimos con nuestro deber en la etapa que acaba de transcurrir, y asimismo debemos proponernos con todo el esfuerzo de nuestro pensamiento y corazón cumplir y culminar triunfalmente la etapa revolucionaria que se abre ante nosotros. La historia registrará la trayectoria del EGP junto a la historia de las organizaciones hermanas que ahora conformamos la URNG con letras sobresalientes. Los aportes en todo campo, las luchas y hechos heroicos, las grandes batallas por la identidad de los pueblos indígenas y la unidad del pueblo maya, los sacrificios gloriosos y patrióticos realizados por nuestros compañeros, quedarán todos registrados para siempre. Somos protagonistas de un viraje histórico de gran trascendencia para toda la sociedad guatemalteca. El análisis y la evaluación de todos los hechos, luchas, combates, realizaciones políticas y también de los errores, deficiencias y reveses tenidos es una tarea a cumplir para enjuiciar y valorar con plena objetividad los años de vida del EGP y su contribución al gran logro obtenido junto a las organizaciones hermanas revolucionarias componentes de la URNG en la superación de la etapa contrarrevolucionaria que se inició con el derrocamiento del régimen democrático del presidente Jacobo Arbenz. Hemos salido exitosamente del período contrarrevolucionario. Rica y gloriosa es nuestra historia, que a partir de ahora se irá fraguando con las experiencias, las proyecciones y las metas que hemos conformado y acumulado a lo largo de las luchas libradas. Estimulados por esa historia, acometamos sin nostalgia, pero con justo orgullo, las nuevas luchas. Que ningún resabio o esquema del pasado limite o perturbe esa invaluable categoría superior que es la unidad revolucionaria. Sin desvalorizar ni un momento el pasado, honremos sin prejuicios, sin sectarismos, sin mezquindades, el instrumento de lucha del porvenir. Convertir esos propósitos en realidades será el mejor homenaje a la historia y a los mejores de nosotros que cayeron abonando con su sangre y sus vidas las perspectivas invencibles de la revolución. Hasta la victoria siempre. Patria mía, un campesino pregunta qué frutos da la semilla. Acabar con la miseria, la injusticia, compañero, tus hijos serán felices. Vamos a luchar primero.